Y estamos viendo la historia del pueblo de Israel y la semana pasada, a modo de introducción, hicimos un comparativo introduciendo de lo que el hombre ve y lo que Dios juzga, lo que Dios ve. Israel quería ser como las demás naciones y le pidió al profeta Samuel que les diera o que les permitiera tener un rey. Samuel consultó con Dios. Samuel, en su enojo, en su ira, le dijo a Dios: ¿qué se cree en esto? Y Dios le dijo: no te preocupes, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y ellos ya eligieron. Y su elección fue por lo que vieron. Vieron a Saúl, que era más alto que todos, que sobresalía, que venía de una familia determinada, y dijeron: ese es nuestro rey. Y Saúl no empezó mal, pero no solo no continuó bien, sino que terminó mal. Entonces Dios desechó a Saúl por sus elecciones. Dios desechó a Saúl no porque fuera mala persona, sino porque llegó un momento en que Saúl se olvidó de lo más importante, se olvidó de Dios e hizo cosas que no tenían que hacer. Pero Dios, que no da marcha atrás, dijo: bueno, ahora yo les voy a conseguir un hombre que tenga el corazón que yo deseo que tenga, aquel que sea rey. Y así es como llegamos a esta realidad en la que Dios manda ahora a Samuel a decirle, capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 1, vamos todos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y hoy vamos a estar viendo, a la luz de la palabra de Dios, en esta nueva serie de Enfrentando Gigantes, vamos a ver el hombre que Dios llama y vamos a descubrir juntos cuáles son las cualidades que Dios ve y que Dios exalta y que Dios espera cuando llama a un hombre, Y la primera de ellas, y lo tenemos ahí en nuestras hojas, Dios busca o Dios llama hombres disponibles. Hombres disponibles, no necesariamente perfectos. Fíjate, cuando Dios va a iniciar una obra, no va a iniciar esa obra con un hombre terminado, sino con hombres dispuestos a responder al llamado de Dios. Porque cuando hablamos de responder al llamado de Dios, es ponernos a disposición de Dios, empezando por lo que Dios más exalta o más le agrada del hombre, que es la obediencia. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios, cuando llama, Dios no limita su llamado a la falta de capacidad humana. No, porque Dios sabe que desde el principio el hombre es incapaz. Empezando porque el hombre es incapaz de buscar a Dios en forma natural. La Biblia es muy clara: por cuanto todos pecados están separados, destituidos, lejos de la presencia de Dios en su condición natural. Sino lo que Dios está buscando es que el hombre tenga un corazón dispuesto, un corazón sensible, un corazón que pueda quebrantarse al llamado de Dios. Y cuando hablamos de disponibilidad, hablamos de abrir la puerta para que Dios comience el proceso que Él quiere en nuestras vidas. Mira, a través de la palabra de Dios, yo creo que vamos a encontrar a lo sumo un hombre, un profeta, que no estaba 100% disponible a Dios, más allá de que su oficio era eso, pero era como que cansado de los golpes de la vida y quizás en un momento de depresión o angustia. Sin embargo, se levanta y actúa. Y estoy hablando de Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Pues sí, Jonás, queriendo proteger su vida, dijo: no, yo no quiero ir para Nínive porque allá me van a poner en un palo, me van a sacar el cuero y me van a matar. Y no te hablo del chisme, te estoy hablando de literalmente sacarle la piel. Y dijo: no se merecen que yo lleve ni juicio ni redención. Pero de los demás personajes que aparecen en la Biblia, todos fueron hombres que fueron sensibles y estuvieron disponibles a la voz de Dios. Uno de ellos es Isaías. Isaías dice que él vio la presencia de Dios, estuvo en la presencia de Dios, y él dijo: ¡ay de mí! Esto es mucho más grande de lo que yo me imaginaba. No soy digno. Sin embargo, Dios hizo un proceso en la vida de Isaías, lo purificó. Él probó la palabra de Dios, él entendió lo dulce que era. Dice que él fue quemado por la palabra de Dios en su vida, fue purificado, a tal punto que en el ministerio de Isaías
Él llega a decir lo siguiente, fíjate, Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y déjame decirte que esa pregunta sigue resonando hasta el día de hoy, esperando encontrar la respuesta que Dios espera. Y la respuesta de Isaías, después de pasar todo ese proceso, de ver la santidad de Dios y decir, ay de mí, pero aquí estoy, la respuesta es, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios está buscando hombres que al ser confrontados y transformados, estén dispuestos a decir, heme aquí, y no poner ninguna excusa. ¿Por qué hablamos de excusas? Porque es natural que el hombre ponga excusas. Sí, es natural. También repasando algunos personajes bíblicos, encontramos muchas excusas, ¿no? El tartamudo, el que no sabía hablar, ¿no es cierto? El que le sacaba, aquel que le tenía miedo, que se escondía, ¿no es cierto? Aquel que se quejaba de su obra. Sin embargo, al final vemos que cuando son transformados, terminan haciendo lo que tienen que hacer. Por eso la palabra de Dios también nos va a exhortar que cada uno de nosotros, al ser confrontado, tiene que pasar por ese tamiz, el cual va a pulir o va a sacar de nuestra vida las imperfecciones para poder estar disponibles 100% a Dios. Pablo le va a decir a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, lo siguiente. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo aquí está exhortando a Timoteo a apartarse de lo impuro y empezar a vivir en santidad. En medio sí, y Timoteo vivía en medio de una iglesia con errores doctrinales, él vivía en medio de una sociedad inmoral. Sin embargo, Pablo le decía a Timoteo, no te preocupes por eso, tú ocúpate por mantenerte limpio, puro, santo, para que estés dispuesto a que Dios pueda hacer en ti la obra. Porque déjame decirte algo, la utilidad para Dios no depende de mi talento, sino que depende de lo disponible y consagrado que voy a estar a su llamado. Es decir, Dios me aparta del pecado para Él, para que yo viva apartado del pecado. ¿Sí me explico? Él me escogió y me apartó para Él, y ahora yo debo vivir apartado del pecado, lejos del pecado. ¿Qué significa eso? Santificación. La obra redentora de Cristo es suficiente para que yo sea santo, para que pueda ser presentado delante de Dios. Sin embargo, en mi día a día, yo debo procurar la santidad, caminar cada día más cerca de Dios y cada día más lejos del pecado. Y ese es el llamado que hay en mi vida, honrar a Dios. Por eso Pablo le dice, para honrar a Dios en todo momento. Muchos hombres cometemos el error en algún momento de nuestra vida de pensar de que no estamos listos. Y esperamos estar listos. Pero si no nos enfocamos en estar disponibles antes de estar listos, va a ser muy difícil que estemos listos. Esa es la realidad en nuestras vidas. Dios está buscando hombres disponibles. Dios no necesita, completamos en nuestras hojas, no necesita perfección. Dios necesita de tu disposición. Punto número 2. Punto número 2. El hombre que Dios llama, debemos entender lo siguiente, que Dios va a llamar a aquel hombre no por su apariencia, sino por lo que hay en su corazón. Es decir, que Dios examina, o Dios rechaza la apariencia y examina el corazón, Primera de Samuel capítulo 16 decíamos, llega Samuel a la tierra de Belén, los ancianos le salen a su encuentro y que viniera el profeta a tu tierra era decir, a ver qué mensaje va a traer. Y Samuel le dice, no, yo vengo a ofrecer sacrificio porque aquí en esta tierra Dios ha escogido el rey. Y necesito ver a la familia de Isaí. Entonces fueron ofreciendo sacrificio todos juntos y se presentó Isaí, trajo a sus hijos. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron en sus Biblias, 1 Samuel 16:6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vino a Eliab. Eliab era uno de los hijos de Isaí. Aparentemente me imagino si es el primero que llegó fue el primogénito.
¿no? ¿Y qué pasó? De cierto, delante de Jehová está su ungido. Esa fue la reacción de Samuel. Y dijo, aquí ya está, no necesito ver más. Ya llegó el primero, aquí está, tiene todos los requisitos que vengo buscando. Pero nos sorprende la respuesta de Dios. Versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque, ¿qué dice? Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los hermanos de David humanamente tenían todo lo que necesitaban para ser rey. Había fuerza, había liderazgo en su vida, pero Dios, después del relato, dice que fue rechazando uno por uno los hijos de este hombre. Y es interesante porque mientras el hombre se iba impresionando por el entorno y por lo externo, Dios va a mostrar que Él va más allá y Él va a discernir más profundo de lo que el hombre puede discernir. Porque Él va a discernir la intención del corazón de los hombres, aquellas cosas que hay ocultas, aquellas cosas que están guardadas bajo 7 candados en la vida del hombre. Hasta ahí llega Dios. Jeremías, capítulo 17, versículo 10, dice la palabra de Dios, yo Jehová, que escudriño, ¿qué cosa? La mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y creo que este versículo desnuda muchas de nuestras actividades o de nuestros deseos o de nuestras actitudes en cuanto a nuestra espiritualidad. Y deja claramente expuesta la realidad de nuestro corazón. Porque cuando nosotros creemos que todavía podemos tener el control de ciertas áreas de nuestras vidas, Dios dice que confronta directamente la falsedad del corazón. Porque Dios no se deja engañar. Mira, podemos, y lo decíamos la semana pasada, podemos engañar a nuestras familias, podemos engañar a nuestros jefes, a nuestros empleados, podemos engañar a los pastores, podemos engañar a cuantas personas se nos ocurra. Pero a Dios no puede ser engañado ni burlado. Porque Dios no juzga solo lo que ve, las acciones que se ven. Dios juzga lo más profundo, examina lo más profundo de su vida. Por eso Proverbios, capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque emana la vida. Y mira, el enemigo es tan astuto que aún sabiéndose que él no es omnisciente, es decir, que no puede saber lo que nosotros pensamos, él encontró la manera de sugerir a nuestra mente, ¿sí?, saltar el pensamiento y dejarnos llevar por el sentir. Porque así funciona. Hoy en día, como sociedad, nos manejamos por lo que sentimos y nos olvidamos del filtro del pensamiento. Nos olvidamos de la mente, de lo más profundo del corazón. ¿Y cómo funciona nuestro pensamiento, nuestro corazón? ¿Qué es nuestra mente? Bueno, a manera que nosotros vamos llenando nuestra mente de sabiduría divina, generamos ese filtro para que todo pensamiento que llegue pueda ser pasado por la forma que piense, que Dios piensa, y de esa manera tener los sentimientos correctos y de obrar en forma correcta. Pensamos, sentimos y actuamos. Y el pensamiento es algo que tiene que estar ahí, se va a filtrar para que sintamos correctamente. Pero no, hoy sentimos, no pensamos. Entonces nuestra obra es a través de nuestra percepción, a través del pensamiento. Entonces me percibo. No vamos a ahondar en esto porque ya sabemos dónde estamos como sociedad. Por eso tenemos que tener en claro que el corazón es la fuente de las decisiones, de la conducta y de nuestro destino. Por eso la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón para que tu vida no se desordene. Donde el mundo mide a través del éxito, a través del dinero, a través de lo físico, a través de la influencia que podemos llegar a tener, Dios mide por integridad, por pureza y por obediencia.
Por eso, cada uno de nosotros debemos entender, y esta realidad muchas veces es ajena a nosotros. Porque vivimos en un mundo en el que las prioridades están desordenadas. Entonces queremos medirnos en una medida que no es nuestro estándar. Y es por eso, y completamos en nuestras hojas, que muchas veces nosotros somos capaces de impresionar a todos, pero aún así no te olvides que puedes ser rechazado por Dios. Por eso tenemos un Saúl, y ahora vamos a conocer a un David. A un David. Tercero, en nuestras hojas. El hombre que Dios llama, lo que va a hacer es formarlo en lo secreto. Quien se deja formar, y en sus hojas dice, Dios forma en lo secreto antes de exponer en público. Así Dios va a trabajar en el hombre que Dios llama. Ahora, entra Samuel en una crisis, porque Isaí va presentando cada uno de sus hijos, y llega al final, y llega el último, y no aparece el escogido. Versículo 11 de 1 Samuel capítulo 16. Versículo 10 dice, hizo pasar a todos, pero no pasó absolutamente nada. Entonces dijo Samuel, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y aquí tenemos muchas cosas para aprender acerca de David. Sí, era el menor, era el que no estaba tan involucrado quizás en la parte burocrática de la familia como sus hermanos. Su liderazgo quizás no era tan tomado en cuenta, pero lo interesante de todo esto es como todos los hombres que Dios llama a través de la historia, ¿sí?, de sus siervos, David no estaba ocioso. David no era el niño menor consentido que andaba por ahí viendo cómo gastar el dinero de su papá o haciéndose de junior, sino que David estaba apacentando las ovejas. Y dijimos, apacentar las ovejas no era algo aspiracional, no era algo que todo el mundo quería hacer, porque era arriesgar tu vida por animales que son tontos, por animales que son tercos, que andan por cualquier lado. Pero ahí estaba David, apacentando las ovejas de su padre. Y me llama la atención, porque quizás, allá, sí, tengo uno, sí, cierto, allá está. Pero David, mientras estaba en el campo, y no necesariamente eran campos de pasto verde y de llanura atractiva, sino que era encontrar pasto en medio del desierto, ¿me entiendes? Aquella soledad que quizás para muchos puede significar traumática, Dios estaba enseñando en la escuela allí solo a David. Dios estaba formando en él responsabilidad a través de la soledad. Él estaba enseñándole a depender de Dios. Y es interesante el trabajo que Dios estaba haciendo en David. Y muchas veces lo hacen nosotros. Y a Dios le encanta trabajar en lo privado. Y antes de darnos una plataforma pública, Dios nos va a pulir en lo privado. Va a trabajar en nuestras vidas. Para que nosotros aprendamos de la soledad, de los momentos difíciles, lo que David estaba aprendiendo, a depender de Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios nos trajo a este mundo para que nosotros seamos felices? No necesariamente. Dios espera que nosotros seamos gozosos, que nosotros disfrutemos la plenitud y la llenura del Espíritu, que es muy diferente a la felicidad. El gozo significa encontrar la plenitud aún en medio de la adversidad. Es decir, que nosotros aprendamos a realmente encontrar esa satisfacción donde debemos encontrarla, necesariamente en Cristo, en Dios a través de Cristo. Y el proceso invisible al que muchas veces nosotros renegamos es indispensable en nuestras vidas antes de cualquier asignación visible que Dios nos puede dar. Por eso, si Dios está utilizando alguna etapa oculta en tu vida, alguna etapa rutinaria en tu vida, de la cual tú te sientes que estás atorado y no vas avanzando, no ignores que Dios utiliza eso para desarrollar en ti carácter, para desarrollar en los hombres fidelidad, para desarrollar dependencia. Lucas capítulo 16, versículo 10, Cristo mismo nos va a decir, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en ¿qué? En lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también es ¿qué? En lo más es injusto. ¿Me entiendes? Porque a veces Dios utiliza, como con David, esas escuelas donde nadie ve lo que está haciendo,
pero está trabajando con nosotros. Y yo amo esa parte de nuestras vidas, porque es en el momento en que Dios se muestra más individual, más uno a uno con nosotros, y nosotros podemos aprender. Nuestro futuro espiritual, hombres, se define en lo que hoy consideramos insignificante. En aquellas pequeñas cosas que Dios empieza a marcar la diferencia en nuestras vidas. Dios no quiere que nuestra fidelidad o que nuestra esperanza esté arraigado en lo material. No. Él quiere que a través de esos pequeños filtros espirituales en nuestras vidas, nosotros aprendamos a confiar para que después llegue lo grande a nuestros corazones. Fíjate, David, una vez ya instalado en el palacio, nos vamos a espolear un poquito, ¿sí? En 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 y 35, le va a contar a Saúl lo que Dios le enseñó en la escuela cuidando las ovejas. Porque le dice, 34 y 35 de 1 Samuel 17, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué? Lo mataba. Pero cuando vino delante de Samuel, delante de Isaí, dijo, tengo un hijo menor que cuida ovejas. Pero no le dijo que mata leones y osos, le dijo que cuida ovejas. Porque eso entre matar osos y leones era algo entre Dios y David. Dios estaba trabajando. Cómo nos choca, ¿verdad? Cuando nadie reconoce lo que hacemos. Pero en algún momento Dios lo va a reconocer. En algún momento Dios nos va a poner en la jugada grande. Pero primero necesitamos aprender en lo cortito. Y David no lo hace para presumir, sino para realmente presumir el Dios que él tenía. Para David después van a llegar las victorias públicas y hasta le van a causar cierto dolor de cabeza. Pero las victorias públicas llegaron después de pasar varias batallas en lo privado. ¿Por qué? Y una lección para nosotros. Lo que haces en lo secreto determinará hasta dónde Dios te llevará en público. Así que no reniegues de aquellas batallas en privado que vas librando, porque Dios en algún momento te va a mostrar cómo hacerlo en público. 4. El hombre que Dios llama es aquel hombre que Dios escoge al menos probable para mostrar su poder. Versículo 12 de 1 Samuel 16. Llegó David, se presenta delante de Samuel, y Samuel dijo, bueno, pues será el último, porque después de este no hay otro. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojo, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, ¿qué dijo? Levántate y úngelo, porque este es. ¿Pero cómo? Si David era el menor, ignorado incluso por su propia familia. Pero Dios no lo veía así. Dios lo vio como el rey. Dios lo vio como el rey. Porque Dios no depende en su elección de las capacidades humanas, ya lo dijimos, sino que se glorifica usando lo que el mundo considera insignificante. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo lo que está confrontando es nuestro orgullo humano. No te jactes, porque hay otros que son mucho más sabios que tú y mucho más capaces que tú. Pero Dios te vio, aún siendo necio, pecador, muerto en tus delitos y pecados. Y ahora eres quien eres por lo que Dios hace en ti. Dios escoge lo débil para que nadie se gloríe. Pero no tomes esa debilidad como un obstáculo. Todo lo contrario. Velo como el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste en tu vida.
Jueces capítulo 6, versículo 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Dios hablando con Gedeón. Gedeón llamado a salvar al pueblo, a juzgar al pueblo. Y Gedeón le dice: pero yo ¿con qué lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a...? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Eso es lo que busca Dios. No busca hombres que sobresalgan por sus capacidades, sino que sean humildes, que estén disponibles, que entiendan sus limitaciones delante de Dios, para que Dios manifieste su poder y la honra sea para Él. Tu historia, tu pasado, ¿ok? Ahí. ¿Dónde estamos? Perdón. Sí, bien. Ahí. Tu historia, ahora sí. Tu historia, tu pasado o tu posición no limita el llamado de Dios. Lo que Dios está buscando es tu dependencia total a Él. Y por último, Dios llama a aquellos hombres y después los respalda. Y el respaldo de Dios, punto número 5, el respaldo de Dios viene cuando el corazón está listo. Cuando el corazón está listo. Versículo 13 de 1 Samuel 16 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Quiero abrir un paréntesis aquí y aclarar algo, para no equivocarnos y no buscar lecciones donde no la hay. Lo del aceite que derrama la unción, ¿sí?, es algo simbólico en aquel entonces, demostrando la aprobación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque después termina diciendo al final del capítulo: y desde aquel día en adelante vino sobre David el Espíritu de Dios, estuvo con él. Ahora, muchas veces, porque abro este paréntesis, porque muchas veces nosotros le damos poder a quien no lo tiene. Y consideramos que el aceite tiene poder y tengo que ser ungido con aceite para tener la aprobación de Dios. Y déjame decirte, no. El aceite no tiene nada mágico, no hay aceite de consagración ni aceite de unción. Con lo que Dios nos aprueba y lo que Dios nos unge y con lo que Dios nos llena y con lo que Dios nos marca y nos asegura el éxito es a través del Espíritu Santo de Dios, que viene cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. De ahí en adelante, el lugar que nosotros le vamos a dar al Espíritu Santo de Dios es nuestra responsabilidad. Por eso la Biblia dice: no apaguéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu. ¿Me entiendes? Porque la salvación no se pierde, el Espíritu no se va, pero si no le damos lugar, vamos a seguir controlando la situación. Entonces, no quiero que demos demasiado poder a quien no lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Dios sigue siendo un Dios personal que va a tratar con cada uno de nosotros y a todos nos va a dar, y voy a hablar en términos para que entendan, la misma porción del Espíritu Santo. De nosotros depende cómo vamos a administrar y dejarnos ser administrados y ministrados por el poder del Espíritu. Porque decimos: si Dios no me aprueba y me da una doble función de su Espíritu Santo. No funciona así. No funciona así. El respaldo de Dios sobre un hombre está directamente ligado a la condición de su corazón y de la relación que nosotros estemos dispuestos a tener con Dios. No es algo automático, no es algo superficial. Esto viene por una vida rendida delante de Dios, dependiente totalmente de Dios y alineada continuamente a su voluntad. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos esto? Hay un ejemplo muy interesante. Hanani, hermano de Nehemías, era profeta, y va con el rey de Asa para confirmar que él no tenía que hacer alianzas con los hombres, sino que su alianza tenía que ser con Dios para obtener lo que él buscaba. Y le va a advertir y le va a decir: porque los ojos de Jehová contemplan, 2 Crónicas 16:9, toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen, ¿qué cosa? Corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto,
porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Te das cuenta que la unción no está asegurándonos el éxito inmediato? Es un trabajo a largo plazo en nuestras vidas, donde nosotros vamos demostrando una dependencia total y absoluta en Dios. El mismo David, cuando lo tomamos por ejemplo, decimos es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿tuvo una vida perfecta? No, la regó como todo hombre. La diferencia era que él había aprendido lo que era depender de Dios. Y a diferencia de Saúl, se retractaba, pedía perdón, se quebrantaba, se humillaba delante de Dios y seguía avanzando. Y hay un ejemplo muy práctico, y creo que todos conocemos, el gran pecado de David. Aunque cualquier pecado es grande delante de Dios, porque es pecado. Pero uno de los pecados con mayor consecuencia fue el pecado ¿con quién? Con Betsabé. Se distrajo. Y de aquel corazón quebrantado y compungido, porque ojo, por más que haya arrepentimiento en nuestras vidas y nos apartemos de la práctica del pecado, ¿qué es lo que queda? Las consecuencias quedan. Porque eso lo aprendió David también. ¿Sí? Lo aprendió David. Y lo tenemos que aprender nosotros. Sin embargo, en medio de eso David aprendió muchas cosas. Y el Salmo 51 es el gran ejemplo después de aquel pecado. Y un corazón quebrantado es aquel que llega a decir lo que dice el versículo 10 del capítulo 51. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto delante de mí. Si yo voy a 1 Samuel capítulo 16 versículo 13, dice que el espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante. Es decir, el espíritu de Jehová estuvo con David. Sin embargo, él reconoce que de repente tuvo el control y entonces necesitaba ahora un corazón nuevo. Y deseaba de todo corazón David que el Espíritu Santo tomara el control e hiciera de él un hombre recto delante de Dios. La unción en la vida de David no fue el inicio del proceso, sino que fue el resultado de un corazón trabajado por Dios. Trabajado por Dios. Esa es la realidad en la vida de David. Porque el poder de Dios descansa sobre los hombres que primero fueron quebrantados por Dios. No le tengas miedo al quebranto. No le tengas miedo al quebranto. Dios quiebra nuestra vasija para hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Y es más, mientras más te resistas, más duro va a ser el quebranto. Así que, perdón la expresión, pero flojo y cooperando con Dios. Por eso David no quería ni su reino, ni su ejército, ni sus conquistas. Y aún así cuando lo hizo, se equivocó. Porque censó al pueblo, presumió su poder y se equivocó. Conclusión, al final de este punto, no busquemos posición, busquemos transformación en nuestras vidas. Y a través de la vida del estudio de David vamos a abrir una nueva etapa, y es el de rebobinar y el de buscar hacia atrás aquellas enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Y es que Dios no elige como el hombre elige, sino que Él levanta el hombre en lo oculto para probar su corazón y nos va a posicionar cuando estemos listos. Por eso, a la hora de repensar en nuestras vidas, las preguntas son prácticas. ¿Estoy enfocado en mi imagen o en mi corazón? ¿Soy fiel en lo pequeño o solo busco las cosas grandes, el reconocimiento? ¿Estoy dispuesto a ser formado en lo secreto? Israel necesitaba un rey, pero Dios estaba formando primero un hombre. Hoy, tu familia, tu iglesia, tu trabajo, tu entorno que afectas en lo cotidiano, no necesitan perfección. Están necesitando hombres con carácter formado por y para Dios. Así que deja de medir tu vida por estándares humanos y deja que Dios trabaje en tu corazón. Empieza por obedecer y busca una fidelidad diaria. ¿Consejos que no me piden?
consejos prácticos. Comienza tu día dedicando los primeros minutos antes de tomarte el café delicioso de la mañana en la presencia de Dios. Por un momento, sé sincero y evalúate delante de Dios y busca aquellos lugares y da aquellos lugares de tu vida que necesitan ser corregidos. Aprende a ser fiel en tus responsabilidades diarias. No anheles lo que no tengas, porque anhelando lo que no tienes, vas a descuidar lo que sí tienes. Y Dios espera que seamos fieles en lo poco. Y busca ser íntegro, de una sola pieza. Y no aparentar. Porque la conclusión en nuestra vida es que Dios sigue buscando hombres. Sigue buscando hombres. No hombres perfectos, sino hombres disponibles. No hombres impresionantes, sino hombres íntegros. No hombres visibles, sino hombres que se dejen formar en lo secreto. Porque la pregunta no es si Dios sigue llamando. La pregunta es si hay hombres dispuestos a responder. Esa es la realidad de nuestras vidas. Vamos a orar, hombres. Padre, en esta hora, delante de ti en humildad, queremos pedir perdón por nuestros pecados. Muchas veces hemos fallado porque seguimos luchando en nuestros corazones, Señor, en nuestra forma de pensar, y estamos lejos de ser aquellos hombres que tú esperas que seamos. Tú quieres ser nuestro Dios en forma individual y quieres trabajar en lo íntimo de nuestro corazón. Permite que tu palabra logre esto en nuestras vidas, de tal forma que podamos ser transformados a tu imagen y tu semejanza una vez más. Gracias por tu palabra, gracias por confrontarnos con ella. Danos tu paz y tu bendición en esta hora y ayúdanos, Señor, a entender todo aquello que tú quieras hacer en nuestras vidas para que seamos hombres íntegros que te honren en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.